Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que todavía no saludé. Vamos a continuar la clase de hoy con el bloque de interpolación y aproximación de funciones. La idea de la clase de hoy es continuar y cerrar el tema de interpolación y vamos a empezar a explorar el tema de aproximación, ¿sí? Habíamos dicho que este bloque tenía como 3 campos de aplicación, ¿sí? Y estamos todavía en el primero, que es ese que dice encontrar una expresión analítica para una tabla de datos, ¿sí? Durante la clase pasada dedicamos nuestro tiempo a analizar diferentes estrategias que nos permitían, a partir de una tabla de datos, construir un polinomio que ajustaba de manera exacta los valores de esa tabla de datos, ¿sí? Una tabla de datos que se nos brindaba con valores para X y valores para Y. Entonces, nuestro polinomio, la función que queríamos encontrar, satisfacía de manera exacta que evaluándola en cada uno de los puntos X de la tabla, la función valía el I correspondiente. ¿Sí? Hoy sobre el final de la clase nos vamos a dedicar un ratito a ver algún tipo de estrategia para encontrar una expresión analítica óptima, ¿sí? A los fines de aproximar una tabla de datos, ¿sí? No de que sea exacto, como en el caso de la interpolación, sino de que sea aproximada. Y ya vamos a dejar para la clase que viene el tema del reemplazo de evaluaciones, de funciones de evaluación costosa. Entonces, la clase anterior habíamos arrancado viendo una especie de método directo, ¿sí? Era partir de la idea de forzar de que nuestro polinomio cumpla con esas condiciones de la tabla, ¿sí? Entonces, habíamos logrado asociar una determinada cantidad de puntos en la tabla con el grado que tenía que tener el polinomio correspondiente, ¿sí? Entonces, sabíamos que si teníamos 3 puntos, por ejemplo, para satisfacer de manera exacta esos 3 puntos, ¿sí? Íbamos a necesitar una parábola, es decir, un polinomio de grado 2. ¿De dónde venía esto? De que el polinomio de grado 2 tiene 3 coeficientes indeterminados, ¿sí? A, B y C, donde generalmente tenemos A por X cuadrado más B por X más C, ¿sí? Igual a I. Entonces, al tener 3 incógnitas, necesitábamos 3 ecuaciones. Esas 3 ecuaciones las íbamos a sacar de evaluar nuestra función, nuestro polinomio, en cada uno de esos 3 puntos. Entonces, había una relación directa entre la cantidad de puntos y el orden del polinomio. ¿Bien? Lo que habíamos visto es que arrancar de esa manera, es decir, construir el sistema de ecuaciones basándonos directamente en que nuestro polinomio satisfaga las condiciones de la tabla, redundaba en un sistema de ecuaciones lineal con una matriz de coeficientes extremadamente mal condicionada, que se conocía en el mundo del cálculo numérico, en el mundo de la interpolación, como la matriz de Van der Monde, ¿sí? Una matriz que en cada columna, ¿sí?, tenía potencias crecientes, de manera que la matriz quedaba muy desbalanceada hacia la izquierda, ¿sí? Y estaba lejos de ser una matriz de tipo diagonal dominante, una matriz con un determinado radio espectral que haga suponer que puede ser resuelta de manera fácil a través de métodos iterativos o minimizando errores de redondeo a través de métodos directos, ¿sí? Cualquiera de las dos estrategias nos iba a dar dolores de cabeza. Entonces, ese método directo a través de la matriz de Van der Monde, supimos desestimarlo a tiempo, ¿sí? La estrategia siguiente que vimos era el de los polinomios de Lagrange. Era una estructura muy creativa, donde lo que hacíamos era una combinación lineal de polinomios, y los escalares de esa combinación lineal eran los valores de Y
ofrecidos por la tabla. De manera que lo único que le restaba a cada uno de los polinomios de Lagrange era valer 1 en el punto de la tabla respecto del dominio correspondiente al y que lo multiplicaba, y 0 en cualquier otro lugar. ¿Sí? Vimos que efectivamente eran polinomios que se construían de manera muy sencilla y satisfacían de manera directa la construcción del polinomio que necesitábamos. El tema era que la reescritura de ese polinomio o la factorización o la escritura anidada de ese polinomio como para poder hacer una evaluación del polinomio lo suficientemente eficiente no era tan trivial. ¿Sí? Había un montón de distributivas que resolver y eso implicaba que a posteriori los polinomios de Lagrange no fueran tan efectivos, ¿sí? Como sí lo es su construcción. Y como última estrategia discutimos los polinomios de Newton. Los polinomios de Newton tenían una ventaja fundamental respecto de los polinomios de Lagrange, y era que nos permitían trabajar con tablas dinámicas, es decir, con puntos que se podían ir agregando sobre la marcha, y nosotros solamente íbamos a necesitar agregar un término a un polinomio que ya estaba escrito de manera anidada. ¿Sí? La ventaja está a la vista, digamos, que si uno va a trabajar con tablas que son dinámicas, los polinomios de Lagrange hay que reconstruirlos desde cero, mientras que los polinomios de Newton se pueden ir agrandando o achicando en consecuencia. La contra que tenían los polinomios de Newton respecto de los de Lagrange era que a los fines de tener un polinomio funcional había que ejecutar, ¿sí?, el llamado algoritmo de diferencias divididas, que no es otra cosa que resolver el sistema triangular inferior, ¿sí?, que queda determinado a partir de escribir el polinomio de manera anidada. ¿Sí? Entonces, tenía esa pequeña contra, pero ya vimos que el costo de ese algoritmo de diferencias divididas es equivalente al de resolver un sistema triangular inferior, y sabemos que el costo de resolver ese tipo de sistemas es muy bajo, al menos para la infraestructura informática que solemos tener disponible. ¿Sí? Pero, en cierta forma, es el único puntito en contra que se le puede llegar a atribuir a los polinomios de Newton frente a los polinomios de Lagrange. ¿Sí? La gran ventaja de los polinomios de Lagrange es que es muy fácil, como decíamos, su operación a priori. Entonces, van a servir muchísimo a los fines de hacer determinadas deducciones teóricas o determinados procesos deductivos que nos van a llevar a ciertas demostraciones o a poder contar con nuevas herramientas. ¿Sí? Por eso es que los polinomios de Lagrange se discuten y se mencionan a esta altura, ¿sí? Porque van a ser una herramienta de trabajo importantísima para todo lo que viene. Entonces, habíamos cerrado más o menos la clase con esas tres discusiones y habíamos dejado abierta una discusión respecto de la característica oscilatoria de los polinomios de alto orden. ¿Sí? Y ahí había quedado colgada en el chat una pregunta de Federico Pacheco, respecto de qué pasaba si agregábamos más puntos a esa función de Runge, que era la que estábamos evaluando como ejemplo. Primero habíamos tomado ese ejemplo de la literatura, donde veíamos cómo se producían para esos 5 puntos que teníamos ahí las diferentes aproximaciones. Veíamos que a medida que aumentábamos el orden del polinomio, fíjense, una recta, ¿sí?, que es la naranja que une los extremos, ¿sí?, es un polinomio lineal, y casi por definición no oscila, lo mismo que la parábola, que es la curva verde, ¿sí? La curva verde está descartando los 2 puntos intermedios, ¿no? Cuando uno incorpora esos puntos intermedios, ¿sí?, empieza a tener determinada característica oscilatoria que
en los puntos intermedios, ¿sí? Empiezan a alejar al polinomio de lo que sería la tendencia natural de la función, ¿sí? Uno para estos 5 puntos ubicaría, ¿sí?, la información válida en una franja, digamos, más o menos por acá, entre las dos líneas azules, ¿sí? Y ve que cuando uno trabaja con el polinomio de orden 4 y el polinomio de orden 5, ¿sí?, esas oscilaciones hacen que si uno le pide un valor intermedio, a lo mejor nos den que el punto está por acá y sea una realidad bastante antinatural para lo que era esperable de este conjunto de datos, y es que se desarrolle dentro de esa franja entre las dos líneas azules, ¿sí? Lo mismo para el polinomio de orden 4, si uno le pide algún punto entre 6 o 7, va a caer en esta zona, ¿sí? Y esta zona está muy alejada de lo que sería esta zona para lo que consideramos una franja válida, ¿sí?, para la naturaleza de lo que venían trayendo estos puntos. Y después, como ejemplo, que ahí surgió la pregunta de Federico que mencioné, habíamos escrito la función de Runge y habíamos visto cómo ajustaba esa función, un poco las disparadas porque era el final de la clase, así que ahora lo vamos a retomar. De paso les voy a mostrar otro par de cosas que tiene este código que están viendo en pantalla. Fíjense, vamos a fabricarnos, ¿sí?, 4 colecciones de puntos diferentes basados en la función de Runge, ¿sí? A3 es una colección que tiene 3 puntos, A5 tiene 5 puntos, A7 tiene 7 y A9 tiene 9, ¿sí? Y tengo acá abajo 2 funciones. La función de Runge, ¿sí?, que es 1 sobre 1 más x cuadrado, y una implementación rápida que hice de polinomios de Lagrange, ¿sí? Esta función Lagrange recibe 2 colecciones de puntos, Px y Py, ¿sí?, y a su vez recibe un parámetro x, que es donde voy a evaluar la función, ¿sí? Entonces lo que hace es, entre comillas, construir el polinomio en función de los polinomios de Lagrange, ¿sí? Fíjense que acá le estoy diciendo al L correspondiente x menos el punto de x sobre el x en j menos el punto en x, ¿sí? Tiene la forma de los polinomios de Lagrange. Y después hago la combinación lineal, ¿sí?, donde los escalares son los puntos en y. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser graficar sobre la función de Runge, ¿sí?, estas 4 interpolaciones, ¿sí? Una interpolación con 3 puntos, una con 5, una con 7 y una con 9. ¿Sí? Vamos a ver cómo ese comportamiento oscilatorio empieza a jugar o empieza a conspirar contra la calidad de nuestras aproximaciones, ¿sí? Si bien en los puntos la calidad de la aproximación va a aumentar, ¿sí?, en los espacios intermedios entre los puntos de la tabla, las oscilaciones van a ser cada vez más grandes. Vamos primero a copiar esto. ¿Se ven, no, el código y el terminal donde estoy ejecutando las cosas? Sí, profesor. Bien, bien. Entonces, como les decía, voy a definir los 3 rangos. Pensé que si le digo A3 son 3 puntos de menos 3, 0, 3. Y por ejemplo A9, ¿sí?, son los mismos puntos de menos 3 a 3, ¿sí?, solo que hay más puntos. En total son 9. ¿sí? 4 negativos, el 0 y 4 positivos. ¿Sí? Voy a graficar la función con los puntitos, con los 9 puntos de A9. La función acá estaba. Entonces ahí tenemos, ¿sí?, entre menos 3 y 3, la función de Runge y los 9 puntos, ¿sí?, los 9 puntos de A9. A3 va a tomar
el -3, el 3 y el 0, ¿sí? A 5 va a incorporar 2 puntos y a 7 va a incorporar 3. Entonces vamos a ver cómo se portan nuestros interpoladores. Vamos a ver de 3 puntos. ¿Sí? Fíjense, como tengo 3 puntos, lo que tengo es una parábola. ¿Sí? Claramente, la curvatura de la parábola no coincide con la función de Runge, entonces el error que hay en los puntos intermedios es más que importante. ¿Sí? Entonces, a lo mejor, con un polinomio de orden 4, esto empieza a mejorar. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con el polinomio de orden 4. ¿Sí? Fíjense, el rojo es el polinomio de orden 4. En esta zona, ¿sí? Se ve el cursor, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, en esta zona el error baja considerablemente respecto al de la curva verde, y en esta zona, ¿sí? A partir de este punto, en esta zona intermedia, estos 3 puntos, el error sigue siendo bastante comparable. ¿Sí? La curva verde va por arriba, la roja va por abajo, ¿sí? Entonces la roja solamente respeta la curvatura a partir de este punto. Pero de nuevo empezamos a ver que para un polinomio de orden 4, ¿sí? la cuestión oscilatoria ya es no menor. ¿Sí? Vamos con el de 7 puntos. ¿Sí? Fíjense acá arriba, de nuevo, el de 7 puntos achica muchísimo el error, ¿sí? Hasta más o menos por acá, se mantiene bien, y después, ¿sí? Al pasar, ya empieza a pasar lejos de este punto y el error empieza a ser considerable dada la oscilación. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el de 9? Bueno, el de 9 va a ajustar este punto, lo va a ajustar sin problemas, y este ni hablar, ¿sí? Porque ya el de 7 le está pasando cerquita, entonces va a ajustar este punto sin problemas. Claro, el de 7 no pasa por los mismos puntos que el de 9, ¿sí? El de 7 está ajustando acá y acá, y acá y acá, ¿sí? Por eso no pasa por los puntos azules, porque no coincide con los puntos de A9. Y bueno, como les decía, el A9 va a ajustar bien todos los puntitos azules, y en las zonas donde ya veíamos que los polinomios se portaban bien, se va a portar mucho mejor. ¿Sí? Ven que a partir de acá el error es muy bajo, ¿sí? Pero cuando uno empieza a intentar atacar los puntos más externos, acá todavía se porta bien, y acá la oscilación hace que esto baje más que cualquier otra función. ¿Sí? Entonces, en esta zona, el polinomio de orden 9 empieza a tener un ajuste que solo es aceptable para los puntos de la tabla. Para los puntos intermedios, ¿qué es lo que uno generalmente busca interpolando? ¿Sí? Uno tiene una tabla, lo que quiere es una función para saber cuánto va a valer la función cuando yo tengo un punto que no está en la tabla. Entonces yo le pido a esta función que evalúe más o menos en un punto que está entre -3 y menos 2,5, la evaluación va a ser desastrosa. El error respecto a la función de Runge va a ser muy malo. ¿Sí? Entonces, acá viene la primer salvedad de lo que, y a partir de ahora los vamos a distinguir, de lo que se conoce como métodos de interpolación globales. ¿A qué se refiere con global? A que uno usa un único polinomio para interpolar todos los datos de la tabla que le dieron. ¿Sí? Entonces, esos polinomios actúan de manera razonable cuando los grados son bajos. ¿Sí? Es un grado bajo, y podríamos decir hasta 5. ¿Sí? Hasta 5, entre 4 y 6. 7 como excepcional. ¿Sí? Pero a partir de ahí, esta característica oscilatoria de los polinomios hace que sea muy poco recomendable utilizar interpolaciones de tan alto orden. Y entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la alternativa? ¿No? Si a uno le dan una tabla con 20 datos, no va a andar diciendo, no, la verdad que te agradezco los 20 datos, pero con 5 me alcanza. Jamás.
nunca se le rechaza información a nadie, ¿sí? Solemos siempre andar mendigando información. Si llega a venir alguien y nos da información de más, le damos un abrazo, le decimos muchas gracias y que se repita. Entonces tenemos que ver qué hacemos con esos 20 datos para poder aprovecharlos. Y ahí entran en escena dos estrategias distintas, ¿sí? Una de las estrategias es una de las que son las preferidas de Luis para trabajar en clases con ustedes, porque entrena mucho el criterio, el ojo del calculista, y es una estrategia que propone utilizar polinomios de grado variable para diferentes secciones de la tabla, ¿sí? Un ejemplo acá, muy claro para la función de Runge, sería utilizar una función para la parte positiva y una función para la parte negativa, ¿sí? Esa función podría ser una parábola, salvo por este punto de inflexión que tenemos acá, ¿sí? A lo mejor con una cúbica de cada lado ya nos alcanza, ¿sí? De hecho, si ocupamos los 9 puntos que tenía la 9, nos va a sobrar, porque tenemos de cada lado 5 puntos, ¿sí? Entonces podríamos usar una función de grado 4 para cada lado y listo. Eso creo que estaba incorporado en la presentación y era el ejemplo que sigue, ¿sí? Aproximaciones polinomiales, llamémoslas no globales, ¿sí? Porque no son locales. Las locales las vamos a ver a continuación. Llamémoslas no globales, ¿sí? Polinomios de orden variable para diferentes sectores de la curva. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo que les dije, voy a armar un polinomio Lagrange para los 5 puntos del lado izquierdo de A9, ¿sí? Entonces va a ser un polinomio de orden 4, ¿sí? Y otro polinomio de orden 4 para los 5 del lado derecho, ¿sí? Fíjense que voy a usar Lagrange, entonces lo único que voy a estar haciendo va a ser ajustar el valor de los puntos, siendo que yo en algún tipo de estrategia un poco más rica, ¿sí? Podría pedirle, ¿sí? Podría pedirle que satisfaga la condición de pendiente nula en 0, ¿sí? Que es algo que tranquilamente se puede hacer, pero habría que modificar el código que hoy les presenté, haciendo las derivadas de los polinomios de Lagrange. Algo que se puede hacer tranquilamente, pero que nos llevaría a buena parte de la clase poderles explicar cómo funciona el código. Profe, Y Juan. ¿puede repetir la última parte? Justo porque estaba anotando y se me pasó. Lo que voy a hacer en este código, ¿sí? Es un polinomio de Lagrange de orden 4, ¿sí? Para el lado izquierdo y un polinomio de Lagrange de orden 4 para el lado derecho, que solo van a ajustar los valores de la función, ¿sí? Que cuando uno ve la función de Runge, claramente se siente convocado a poner una restricción más, y es que la derivada sea nula en 0. O sea, que esos polinomios de orden 4 no solo ajusten los puntos de la tabla, sino que cumplan con el requerimiento de que la función derivada en 0 valga 0. ¿Sí? Que la derivada de ese polinomio de orden 4, tanto el de la izquierda como el de la derecha, valgan 0. Eso se puede hacer, ¿sí? Y a mano lo van a hacer mucho con Luis, ¿sí? Pero acá en el código que yo les presenté implicaba crear la instancia de las derivadas de los polinomios de Lagrange, ¿sí? Y eso puede ser, no es difícil de hacer, de hecho se puede automatizar, pero llevaría gran parte de la clase explicarles a ustedes el funcionamiento de eso, ¿sí? Prefiero que lo hagan en la práctica a mano y lo van a hacer muy bien con Luis, ¿sí? Es un ejercicio que van a poder hacer tranquilamente con él. Bueno. Entonces, no sé si era esa parte, Juan. Sí, era eso. Perfecto. Vamos a ver cómo ajustan estos dos polinomios de orden 4
A ver, yo todo esto ya lo tengo copiado. Yo creo que con esto va a alcanzar. Fíjense, esto parece bastante extraño, ¿no? Pero no está tan mal. ¿Por qué no está tan mal? Porque la curva verde, ¿sí?, es el polinomio que ajusta la parte derecha. Entonces hasta 0 viene bien y de 0 para allá no le importa qué es lo que hace. Entonces uno debería decir que el polinomio verde sirve para valores positivos de x. Y lo mismo hace el naranja. Perdón. El naranja viene perfecto para todos los negativos y después, bueno, hace lo que quiere. Hacemos un zoom. Hacemos un zoom acá. Vemos que efectivamente, ¿sí?, el error de la naranja para los negativos es bastante bajo, bastante aceptable. Solo se separa un poquito acá y un poquito acá. ¿Sí? ¿Por qué se separa acá? Por lo que les decía, porque si nosotros hubiésemos forzado de que la derivada fuese nula acá, ¿sí?, estaríamos en presencia de un gran ajuste. ¿Sí? Este es un buen ajuste, pero no es un gran ajuste. La curva verde hace lo mismo, ¿sí? Están espejadas, es una función par. Así que vemos que reemplazando a ese polinomio de octavo orden por dos polinomios de orden 4, ¿sí?, si quieren puedo volver a graficar el polinomio de orden 9 para que ustedes comparen. ¿Sí? Fíjense esa curva roja, lo lejos que pasa acá a la izquierda de la curva naranja. ¿Sí? Si viene acá, ¿sí?, ajusta mejor. ¿Por qué ajusta mejor? Porque puede ajustar la derivada. Ese polinomio de orden 8, ¿sí?, también es una función par, entonces puede ajustar la derivada. Pero después vemos que la oscilación que va empezando a aparecer en el polinomio hace que sea inaceptable. ¿Sí? El polinomio ajusta bien, si quieren, hasta acá, hasta 1,5. De 1,5 a 3 no me sirve. En cambio, esos dos polinomios de orden 4 yo diría que me sirven en todo el rango. Entonces, eso sería un poco a grandes rasgos este segundo enfoque, ¿sí?, de interpolación con soporte no global. ¿Sí? Y después, ¿sí?, queda el último enfoque, y es el que vamos a empezar a prestar atención en esta parte de la clase, que son las interpolaciones con soporte local. ¿A qué nos referimos con soporte local? Perdón que explique de nuevo con las cosas en contraste, pero me parece que se puede entender mejor. Recién vimos la función de Runge y dijimos, bueno, esta función se puede ajustar bien si tomo un polinomio de orden 4 para los positivos y un polinomio de orden 4 para los negativos. Pero hicimos una inspección visual y nos basamos en un determinado criterio entrenado de manera subjetiva. ¿Sí? Muchas veces uno no tiene acceso a poder graficar la función y decidir una estrategia para esa función que está viendo y que pudo graficar. Uno a veces se tiene que amacar para tener un método automático y que ese método automático funcione. ¿Sí? Entonces, no puede andar dependiendo del criterio de uno, decir, bueno, tomo estos 3 puntos y hago una parábola, tomo estos 4 y hago una cúbica, y los restantes 5 le meto un pedazo recta a cada uno. ¿Sí? Eso es difícil de automatizar. Entonces, a los fines de tener algo consistente y automatizable, existe lo que se conoce como interpolación con soporte local. Entonces, el soporte local lo que propone es que voy a utilizar solamente pares de puntos contiguos en la tabla para ir aproximando cada porción, cada segmento, ¿sí?, de tabla. Es decir,
si volvemos a... Perdón. Volvemos a graficar nuestros puntos. Eso que estaba ahí. Perdón. Si volvemos a graficar nuestros puntos, la interpolación con soporte local lo que va a proponer es que entre estos dos puntos, ¿sí?, yo fabrique una función, entre este otro par de puntos fabrique otra función distinta, entre este otro par de puntos otra función, y en definitiva, como acá tengo 9 puntos, voy a necesitar fabricar 8 funciones. ¿Sí? Esas funciones, de acuerdo al grado que yo decida que van a tener, además de la continuidad de la función, porque si esta función pasa por este punto y esta pasa por este punto, van a ser continuas. ¿Sí? Además de la continuidad de la función, voy a poder exigirle, ¿sí?, o pedirle otras características de mayor orden, como la continuidad de la derivada o la continuidad de la derivada segunda o alguna otra derivada de mayor orden. ¿Sí? Entonces, el soporte local va a producir una cantidad de información mucho mayor que la que producíamos con soporte global, ¿sí?, pero me va a dar un control muchísimo más preciso del ajuste de mi función, a un costo mucho más elevado. Ya vamos a ir discutiendo de qué depende ese costo. A priori ustedes imaginarán que una gran variable en la ecuación del costo es el orden de las funciones que yo elijo para interpolar cada pedazo. ¿Sí? Acuérdense que acá en soporte local voy a elegir el mismo orden para todas las funciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? ¿O qué es lo que dice este código? ¿Sí? Voy a utilizar esos 9 puntos que grafiqué ahí, ¿sí?, y le voy a pedir distintos tipos de interpolación de soporte local, ¿sí? Le voy a pedir primero que interpole con soporte lineal, ¿sí?, es decir, con polinomios de primer orden. Le voy a pedir polinomios de orden 3, luego, y finalmente de orden 5, que no alcanzó a entrar acá, pero debería estar acá en el código. ¿Sí? Acá está el de orden 5. Entonces, vamos a ver cómo se comporta cada una de esas interpolaciones, ¿sí?, de orden creciente. Tengo acá entonces mi gráfica, le voy a pedir que me grafique primero el de soporte lineal. ¿Sí? Entonces este es fácil de imaginar. ¿Sí? Entonces cada par de puntos está unido por una recta. Fíjense que tengo, en consecuencia, 8 rectas. Cada recta tiene 2 coeficientes. ¿Sí? Por lo tanto, esta interpolación me salió calcular 16 coeficientes. ¿Sí? Porque son 8 rectas con 2 coeficientes por recta. ¿Está? 16 coeficientes, siendo que el polinomio de grado 8, ¿sí?, que tenía la interpolación global de esto, tenía, bueno, 9 coeficientes. ¿Sí? Ya estoy casi en el doble. Simplemente con algo lineal que vemos que para este segmento se porta más o menos bien, para el segundo y ya para los otros, más del centro, empieza a tener bastante error. ¿Sí? Si ustedes lo comparan, por ejemplo, con el polinomio de orden 2 que usábamos para la interpolación global de esto es mucho mejor. ¿Sí? Está claro. Y de hecho, este tipo de interpolación lineal se usa muchísimo cuando ustedes tienen tablas de propiedades físicas, por ejemplo. Es algo que se ve muchísimo en química, en bioquímica, en ingeniería química sobre todo.
¿sí? Hay datos experimentales que se toman en determinados rangos, ¿sí? ¿Qué sé yo? Solubilidad de oxígeno en función de la temperatura. Se mide cada 5 grados y se reporta en una tabla, se mide cada 1 grado. ¿sí? Y de repente ustedes necesitan tener ese dato a 22,5 grados. Entonces tienen el dato en 22 y el dato en 23. ¿sí? Lo primero que hace un ingeniero químico es una interpolación lineal de este tipo entre esos dos valores. Si alguien viene sabiendo de que eso responde a algún tipo de ley, ¿sí? Tomará más puntos de la tabla y hará una interpolación de mayor orden, ¿sí? Fraccionando esa tabla. Y si quiere trabajar con la tabla completa, la sugerencia es, de nuevo, emplear soporte local, como en este caso. Vamos a ver cómo se porta el polinomio de orden 3. ¿sí? 3. ¿Qué hizo, profe? ¿Graficó la misma función? No. Profe, una pregunta. Sí. En el polinomio de orden 3 se está agarrando de a 3 puntos, ¿o no? No, ¿O pero no? es excelente la pregunta, Juan. Ah, ok. Está agarrando de a 2 puntos, ¿sí? Pero está claro que necesita 4 coeficientes. Entonces, claramente, de esos 4 coeficientes hay información para 2, que es el valor de la función en este punto y en este punto. ¿De dónde saca los otros 2? De plantear en este punto la continuidad de la derivada primera y de la derivada segunda. Entonces, fíjate que en este punto, como estoy planteando la continuidad de la derivada primera y de la derivada segunda, la función machea perfecto. Porque le puede captar la derivada cero en ese punto y le captura también la continuidad de la curvatura. Entonces, fíjense que no, es muy difícil distinguir, ¿sí? Salvo acá, pero a simple vista y a partir de acá es muy difícil distinguir la curva naranja de la curva roja. ¿sí? Tengo que hacer suma ahí para distinguir la curva naranja de la curva roja. ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, justamente este soporte local con polinomios de orden 3, ¿sí? es capaz de capturar muy bien la mayoría de los caprichos de las funciones con las que solemos trabajar. ¿sí? De nuevo, vamos a hacer la cuentita. 1, 2, 3, 8 segmentos de orden 3. ¿sí? 8 por 4, 32 coeficientes. Está claro que esto no es gratis. ¿sí? Necesité calcular 32 coeficientes para trazar esa curvita roja que tan linda me quedó arriba en la naranja. ¿sí? Entonces, está bien, usted me va a decir, pero profe, eran 2 líneas de código. Tal cual, son 2 líneas de código. ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, NumPy, en este caso SciPy, tiene incorporados estas bibliotecas de splines, de ahí viene esto de SPL. ¿sí? Ahora vamos a ver qué es un spline. En realidad lo estamos viendo, pero vamos a definirla con mayor rigurosidad. Y nos queda ver el polinomio de orden 5. ¿sí? A ver, habíamos dicho esto de que por ahí en 5 estaba el límite de lo aceptable para empezar a ver oscilaciones. ¿sí? Lo recomendable era trabajar con 5 menos. ¿sí? Uno esperaría que el 5 se porte mejor que el de orden 3, porque justamente voy a tener 5, 6 por 8, 48 coeficientes. ¿sí? Con 48 coeficientes uno debería tener algo increíble. Y sin embargo, no podemos... ¿qué dice? Y sin embargo, ¿sí? vemos que esta curvita lila del polinomio 5 ajusta bien, ¿sí? pero empieza a oscilar. Empieza a oscilar porque le estoy poniendo demasiados requisitos. ¿sí? Yo voy a tener un polinomio de orden 5 entre estos dos puntos. En este punto le estoy pidiendo continuidad a la derivada primera, a la derivada segunda, a la derivada tercera y la derivada cuarta. Eso ya es mucho, ¿sí? es demasiada restricción y en consecuencia genera
este tipo de oscilaciones que no son convenientes. Entonces hemos visto en un ejemplo práctico que la interpolación local de orden 3 funciona muy bien, ¿sí? Y esto es así, ¿sí? En la práctica, ustedes van a ver que el 95% de la humanidad que entiende de esto usa lo que se llaman splines de orden 3 para aproximar funciones. ¿Qué son las splines? Ahí en el libro tienen una introducción muy pintoresca, ¿sí? Sobre cómo los constructores de barcos utilizaban unas maderas flexibles, ¿sí? A partir de un conjunto finito de fijaciones, ¿sí? Lograban la curvatura que deseaban. Y justamente lograban la curvatura que deseaban porque esas maderas flexibles acomodaban su geometría al mínimo de la energía elástica. Y ese mínimo de energía elástica se encuentra resolviendo, ¿sí? Dos ecuaciones acopladas de derivada segunda. Entonces, en definitiva, termina implicando una derivada cuarta que, como estamos trabajando con polinomios de grado 3, lo pueden capturar sin problema. Y de ahí viene que gran parte de toda la física que ha modelado la humanidad llega en principio hasta ahí, ¿sí? Hasta derivadas cuartas. ¿Sí? Derivadas de más alto orden es difícil de verlo, ¿sí? De hecho, yo diría que el 90% de las cosas llegan hasta la derivada segunda y que a veces, bueno, aparecen derivadas terceras y derivadas cuartas. Pero ya es muy, muy difícil de ver cosas que se modelen desde el punto de vista físico o fenomenológico con derivadas de orden mayor a 4. ¿Sí? Entonces ahí empieza un poco el secreto del éxito de las splines de orden 3. Pero también vimos que las splines de grado 1, es decir, aproximar por segmentos nuestra tabla, por segmentos de recta, no es tampoco una mala estrategia, ¿sí? Y de hecho, es bastante accesible, es bastante barata, ¿sí? A partir de 2 puntos, encontrar 2 coeficientes implica resolver un sistema de 2×2 que no es en nada prohibitivo, ¿sí? Eso se hace con gran velocidad. Entonces, las splines de grado 1 son uno de los preferidos, ¿sí? Cuando uno hace interpolación con soporte local, ¿sí? Y tiene conjuntos de datos en donde las curvaturas no son tan complejas, ¿sí? O que responden a una física que uno la sabe, no tan complejas o bastante parecidas a una física lineal. Entonces, las splines de grado 1 o la interpolación de soporte local, ¿sí? Con recta, ¿sí? es una herramienta muy, muy potente y que es muy fácil de programar y de adquirir y de tener disponible. Cuando uno tiene n puntos, como vimos recién, lo que va a tener son n-1 tramos rectos, ¿sí? Teníamos 9 puntos y teníamos 8 tramos rectos, ¿sí? Por lo tanto, vamos a necesitar 2 por n-1 constantes, ¿sí? Ya habíamos dicho 2 por 8, 16 constantes, ¿sí? 16 constantes a partir de los n valores, ¿sí? Que tienen todos los puntos, más n-2, ¿sí? Si tengo n puntos, voy a tener n-2 puntos interiores, ¿sí? Porque hay uno que es el extremo izquierdo y otro que es el extremo derecho. Después tengo n-2 puntos interiores. Esos n-2 puntos, ¿sí? Van a plantear la condición de continuidad. Y eso me agrega, ¿sí? 2n-2. Si yo tengo n puntos, ¿sí? Perdón. Si yo tengo n puntos, ¿sí? Y 2n-2 condiciones de continuidad, ¿sí? N puntos y n-2 condiciones de continuidad, voy a tener 2n-2 condiciones. 2n-2 condiciones coinciden con las 2n-2 constantes. Entonces voy a poder armar un sistema lineal sin problemas, ¿sí? Para poder calcular esas 2n-2 constantes o coeficientes de cada uno de los tramos de la recta.
Luego, la lógica indicaría trabajar con splines de grado 2. Uno dice, bueno, si no es una recta, puede ser una parábola. ¿Cuál es el problema de las splines de grado 2 que prácticamente las ha borrado del mapa y nadie las usa? Y es que no son simétricas, ¿sí? Si yo tengo 2 puntos, ¿sí?, y necesito determinar una parábola, tengo 3 coeficientes. Entonces, ¿a dónde cargo ese tercer coeficiente? Si lo cargo en la derivada de uno de los extremos, ¿sí?, voy a tener algo que es asimétrico, ¿sí? Si lo cargo en el medio, tengo algo que no tiene sentido porque me estoy inventando información. Entonces, las splines de grado 2 son algo que son muy difíciles de usar, ¿sí? Entonces es algo que raramente se ve utilizado en interpolaciones de soporte local, ¿sí? Pero bueno, en esta lógica me veía obligado a mencionarlas. Y eso corre para todos los grados pares, ¿sí? Splines de grado 4, de grado 6. Y de hecho, si ustedes intentan hacer un spline con este código de SPL que les mostraba recién, les va a chillar porque solo está programado para grados impares, ¿sí?, de manera de poder tener simetría en las condiciones, ¿sí? Y finalmente tenemos las splines cúbicas, ¿sí?, que son como el gold standard de la interpolación con soporte local, ¿sí? Como les decía, en el 90% de las aplicaciones que se crucen van a ver que las splines cúbicas se usan porque tienen un muy buen rendimiento y porque también ya hay muchísimas bibliotecas preparadas para lidiar con splines cúbicas, ¿sí? Entonces está todo muy optimizado. Y no es que ustedes mismos se van a tener que programar el ensamble del sistema lineal para calcular todos los coeficientes. Lo hacen en 2 líneas, como en el código que les mostré recién. Como les decía, las splines cúbicas tienen una importancia física natural, ¿sí?, y es que al tener, al poder proponer la continuidad de la segunda derivada, ¿sí?, incluso la existencia de la derivada tercera, ¿sí?, nos permiten lidiar con la mayoría de las leyes físicas o los modelos fenomenológicos que andan dando vueltas. Profe, Sí. una pregunta. Y no, bueno, supongo que el cálculo de las spline cúbicas debe ir de izquierda a derecha, porque estaba pensando recién el tema de qué pasa cuando todavía no tenés la otra derivada calculada, o sea, porque te habíamos dicho que planteaba con respecto a los 2 puntos y a la primera y segunda derivada, pero eso Es implica que ya que tenés el siguiente tramo, si lo pusimos izquierda a no derecha. porque se hacen simultáneos, Ah, ok. se hacen Ok. simultáneos. Ahora vamos a ver un ejemplo donde ensamblamos el sistema completo, ¿sí?, y calculamos todos los coeficientes de toda la tabla que nos dieron, ¿sí? Lo hacemos en simultáneo. Porque sí, si no sería muy difícil. O al menos habría que hacerlo medio iterativo para ir retocando las funciones que están a la izquierda de donde estoy ahora, ¿sí? Claro. Entonces no, se hace en monobloque, se hace todo junto. Se resuelve el sistema entero. Y eso implica, como decíamos recién, si uno tiene 8 tramos para splines cúbicas, ¿sí?, va a tener un sistema de 24 incógnitas, una matriz de 24 por 24. ¿Sí? Que tampoco es tanto si uno lo terceriza en un buen software de cálculo, ¿sí? Ya para cuestiones mucho más, para tablas mucho más grandes, uno empieza a tener que tomar otro tipo de decisiones. Si lo va a hacer global, ¿sí?, o va a partir la tabla, por ejemplo, no sé, en n partes, ¿sí?, y después, a partir de tener las funciones de cada una de las partes, hacer un macheo o un recálculo de las interfaces, ¿sí? No sé si me explico con eso. Supongamos que, un ejemplo chico, supongamos que tenés dos grupos de 8 datos, ¿sí? Calculás las splines para el primer grupo y las splines para el segundo. Y después modificás las 2 funciones que te quedaron a la derecha del primer grupo y a la izquierda del segundo.
¿sí? Sin tocarles las derivadas y las puntas, ¿no? Modificás para que haya continuidad en las dos derivadas en el centro. Claro, sí se entiende. Pero bueno, eso es algo que después la práctica le va dando a uno, y no solo la práctica, sino la infraestructura informática que tiene disponible. Si uno tiene una supercomputadora a disposición, no se preocupa y procesa una tabla de 1 millón de datos y no se pone colorado a la hora de mandar a resolver ese sistema porque sabe que tiene infraestructura y se acabó. Pero bueno, siempre hay que ir educando al criterio a la hora de tomar esas decisiones. Entonces, veamos un poco el álgebra que hay detrás de este cálculo de una spline cúbica, ¿sí? Tenemos n puntos, como teníamos hoy, teníamos 9 puntos, y vamos a tener n-1 polinomios cúbicos, ¿sí? En el caso de hoy tenemos 9 puntos, tenemos 8 cúbicas en el medio. 8 cúbicas, ¿sí? Van a ser 8 por 4 coeficientes a determinar, ¿sí? 4 por n-1, es decir, tenemos 4 por n-4 constantes. Tenemos n puntos y 4n-4 constantes, o sea, nos están faltando 3n-4 constantes o ecuaciones para calcular estas constantes. ¿De dónde las vamos a sacar? De las restricciones intermedias, ¿sí? Vamos a tener, al igual que en el caso de la recta, n-2 condiciones de continuidad, ¿sí? n-2 condiciones de continuidad de la función. La función valga lo mismo en el punto, aproximándose por izquierda que por derecha. n-2 condiciones de continuidad de la derivada. Y n-2 condiciones de la continuidad de la derivada segunda. Entonces tengo n más n-2 más n-2 más n-2, ¿sí? 3n-6 más n, 4n-6 condiciones. A ver si borro esto para poder recuadrar esto. 4n-6 condiciones. Y necesito 4n-4 constantes, ¿sí? Me están faltando 2 condiciones para poder escribir 2 ecuaciones más que me permitan resolver un sistema cuadrado, ¿sí? Que tenga solución única y determinada. Y ahí viene una conceptualización importante respecto de qué hago en las puntas con ese spline. Y ahí vienen 3 ejemplos, ¿sí? Uno puede hacer lo que quiera con las puntas del spline. Lo importante es que cree 2 restricciones que sean consistentes, que sumen 2 ecuaciones más al sistema que queremos resolver. Pero a veces uno no es tan creativo para hacer lo que quiere y hace lo que le proponen. Y en general las propuestas para las splines tienen que ver con 3 tipos de cosas. Ahí dice en grande y a los gritos faltan 2 condiciones. Bueno, busquémoslas. Y ahí vienen los tipos de splines cúbicas. La primera son las naturales. ¿Qué es una spline natural? Esto que les decía de las tablitas de los fabricantes de barcos, ¿sí? La condición natural, ¿sí?, de algo que está sujeto en los extremos es que la curvatura en los extremos donde está empotrado sea nulo, ¿sí? Entonces esa condición natural es que en los extremos, ¿sí?, en el extremo derecho y en el extremo izquierdo, la derivada segunda sea nula, ¿sí? Eso se considera una spline natural y es quizá el ejemplo más conocido porque tiene un correlato físico muy fuerte. Pero no es el único. Están las splines ancladas, ¿sí?, y son aquellas donde uno impone el valor de la derivada en esos extremos. Este también tiene un correlato físico y está relacionado cuando uno tiene sistemas asociados a flujos, ¿sí? Por ejemplo, un sistema térmico, ¿sí? Cuando uno tiene un sistema térmico en los extremos, ¿sí?, puede tener fijada la temperatura, ¿sí?, pero además puede fijar el flujo térmico. Y ese flujo térmico está asociado a la derivada de la temperatura. Entonces uno puede imponer la temperatura, ¿sí?, puede anclar el valor de la derivada a un determinado flujo, ¿sí?, y ahí tiene las otras 2 condiciones.
Y otra condición que no es muy usada, pero es muy creativa, son las splines periódicas, ¿sí? Entonces uno lo que plantea para las splines periódicas es que no importa cuánto valga, ni la derivada segunda, ¿sí? Pero tiene que ser igual al principio que al final. ¿Sí? Entonces ahí tengo dos condiciones, porque estoy planteando la condición para la derivada y para la derivada segunda. Entonces ahí tengo tres estrategias, ¿sí?, que me permiten calcular, ¿sí?, las dos condiciones o agregar las dos condiciones que me faltan para resolver el sistema. Insisto, esta es la propuesta. Cuando ustedes vayan a su aplicación, pueden elegir las que quieran con tal de tener las dos condiciones que les faltan, ¿sí? Pueden imponer una derivada y una derivada segunda, pueden imponer lo que se les ocurra, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo pequeñísimo, ¿sí?, para que ustedes se den una idea de cómo se ensambla el cálculo, ¿sí? Esto, como les decía, lo hacen las bibliotecas de cálculo sin mayores inconvenientes, ¿sí? Pero bueno, está bueno que ustedes sepan qué hay detrás de esas funciones a las que ustedes están llamando. Entonces tengo 3 puntos, ¿sí? Menos 1, 0 y 1, ¿sí?, en donde la función vale 1, 2 y menos 1. ¿Sí? Entonces voy a calcular dos polinomios cúbicos, uno para el tramo menos 1, 0, y otro polinomio cúbico para el tramo 0, 1. ¿Sí? Entonces, voy a necesitar calcular 8 coeficientes. ¿Sí? Y esto se ve acá. ¿Sí? Yo escribo la función 1, que es la que va de menos 1 a 0, y tiene los coeficientes a determinar A, B, C y D. ¿Sí? Y la F2, que es la que va de 0 a 1, tiene los coeficientes a determinar E, F, G y H. Entonces, aplico las condiciones, ¿sí? Primero, la evaluación de la función, ¿sí? F en menos 1 vale 1, F1 en menos 1 vale 1, F1 en 0 vale 1, F2 en 0 vale 2, y F2 en 1, ¿sí?, vale menos 1. Todo como indica la tabla. Entonces, a partir de acá, ¿sí?, tengo 4 ecuaciones, ¿sí? Acá que tengo menos A, menos B, menos C más D igual a 1, A más B más C más D igual a 2, E más F, no, perdón, D igual a 2, esta directamente me da D igual a 2, porque esto está multiplicado por 0, ¿sí? Esta me da D igual a 2, H igual a 2, ¿sí? Y acá tengo E más F más G más H igual a menos 1. Entonces, saco estas conclusiones de las primeras restricciones. D igual a 2, H igual a 2. Por lo tanto, ya puedo ir achicando mi sistema, ¿sí?, a 6 incógnitas, ¿sí? ¿Qué me queda? Uso de nuevo la ecuación de F1, si quieren. Menos A, menos B, perdón, menos 1 al cuadrado es 1. Menos A más B, menos C más D igual a 1. D que vale 2, lo paso restando, me queda 1 menos 2, menos 1. Y hago lo mismo acá, paso el H que vale 2, restando menos 1 menos 2, me queda menos 3. ¿Sí? Sigo con las restricciones, planteo la continuidad, ¿sí? F de 1 en 0, tiene que ser igual a F de 2 en 0, igual a 2. ¿Sí? Esa ya quedó automáticamente planteada, entonces ahora voy por las derivadas. ¿Qué me da la derivada primera? Profe, Sí. me pregunta, ¿por qué igual a 2? ¿Porque usted quiso? No. Porque cuando lo evalúo en 0, Ah, no, claro, pensé que hablaba de cuando la lo evalúo en derivada. 0, se me anula todo y me queda el D igual a 2. Claro. No, pensé que decía que la derivada tenía que ser igual a 2, entonces estaba No confundido. Perdón. no sé cuánto vale la derivada. Ok. Solo sé que tiene que ser continuo, pero no sé cuánto vale. Por eso acá planteo esa continuidad, ¿sí?, en el punto intermedio, que es el 0. F1' en 0 es igual a F2' en 0. F1 segunda prima en 0 es igual a F2 segunda prima en 0. ¿Qué me da la derivada de un polinomio cúbico? Bueno, la constante se va, la X se va, entonces me queda 3 por A por X
más 2 por b, perdón, 3 por ax cuadrado, más 2bx, ¿sí? Más c. ¿Sí? Acá me faltó el 2, que abajo lo puse. Entonces, como tengo esta ventaja, entre comillas, de que mi punto medio es el 0, esta evaluación me queda muy sencilla y lo que obtengo es que c es igual a g. Y lo mismo pasa con la derivada segunda. Cuando derivo esto me queda 6a por x más 2b. ¿Sí? Y lo mismo en el otro que me va a quedar 6c, ¿sí? Más 2f. Entonces, como la tengo evaluada en 0, esto se va, entonces me queda 2b igual a 2f, entonces b es igual a f. ¿Sí? Tengo otras dos condiciones que me permiten achicar el sistema. C es igual a g y b es igual a f. Entonces, como decíamos, ¿sí? Puedo reemplazar, entonces tengo el sistema de arriba, me queda inalterado, a más b menos a más b menos c igual a 1, pero el otro sistema puedo reemplazar f por b y g por c. Entonces ahora tengo 3 más la e, 4 incógnitas y 2 ecuaciones. Y ahí llegué al punto en donde me faltan las dos condiciones que vienen del tipo de spline que yo voy a considerar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya agoté las condiciones de continuidad de la derivada, de continuidad de la derivada segunda y de la evaluación de la función en todos los puntos. Esas dos condiciones que me faltan las voy a calcular suponiendo, ¿sí?, que la spline es natural. Es decir, que la derivada segunda en F1 es nula y la derivada segunda de F2 en 1 también es nula. ¿Sí? Entonces, evalúo eso. Me queda 6a menos 1 más 2b igual a 0. De acá puedo despejar de que b es igual a 3a. Y de igual manera puedo despejar que que e es igual a menos f sobre 3. ¿Sí? Como f y b son iguales, no sé por qué no volví a escribir b, ¿sí? E es igual a b sobre 3. ¿Sí? Entonces e directamente es igual a menos a. ¿Sí? Entonces puedo reemplazar b por 3a y e por menos a. Acá tienen las 8 condiciones, ¿sí? Una condición, la evaluación de F1 en 1, otra condición, la evaluación de F1 en 0, la evaluación de F2 en 0, F2 en 1, ¿sí? 4 condiciones de la evaluación de la tabla. 5 y 6, las condiciones de continuidad de las derivadas, primera y segunda. ¿Sí? Y 7 y 8, la condición de que la spline es natural. Entonces tengo las 8 condiciones que me permitieron, ¿sí?, calcular los 8 coeficientes. Entonces ahora sí, como les decía, reemplazo b por 3a, ¿sí?, y e por menos a. Entonces tengo estas dos ecuaciones, 2a más c igual a 1, y menos 2a más c igual a 1, y 2a más c igual a 3. Un sistema de 2 por 2, con dos incógnitas, se resuelve facilísimo sumándolas. Me queda 2c igual a menos 2, por lo tanto c es igual a menos 1. Si c es igual a menos 1, 2a más c es menos 3, el a también me queda igual a menos 1, y ahí recupero las ecuaciones. ¿Sí? Ya tengo el c y el a, puedo calcular b, que va a ser menos 3, el e va a ser 1, f va a ser menos 3, g va a ser menos 1, y creo que con eso termino de armar el sistema. ¿Sí? Menos 1, menos 3, menos 1. D y h, que ya las tenía calculadas de hoy, que ya sabían que valían 2 y 2. Por lo tanto, puedo armar, ¿sí?, los dos polinomios que estaba buscando. ¿Sí? Estos son los dos polinomios que cumplen simultáneamente las 8 condiciones. ¿Sí? Las pueden verificar, ¿sí?, con toda la paciencia del mundo. Acá tienen F1. F1 en menos 1 les va a quedar menos 1 más 3, menos 1 más 2. Eso da 1. Y así con todas las condiciones que pusieron.
Fíjense, derivada segunda directamente es 3 por esto menos esto, ¿sí? Entonces también ya les va a dar 0. Una por una las pueden ir verificando con paciencia. Gráficamente esto se ve así. ¿Sí? Acá tienen la F1, acá tienen la F2. ¿Sí? Fíjense que acá en la transición, ¿sí?, se ve claramente que la función es continua, ¿sí?, la derivada es continua, ¿sí?, y a ojo es difícil de ver, pero a priori la curvatura, es decir, la derivada segunda, ¿sí?, debería ser continua también. ¿Sí? Entonces, un poco esa es la dinámica para calcular, ¿sí?, splines cúbicas, ¿sí? No es sencillo, pero es en definitiva lo que hacen en el background las bibliotecas a las que uno llama cuando pide que le hagan un spline a partir de una determinada tabla de datos. ¿Esto qué es? Esto es un ejemplo de aplicación. Este ejemplo es viejísimo. Prometo, ojalá ninguno tenga que recursar el año que viene, pero lo voy a cambiar el año que viene. Tenemos ejemplos mucho más lindos de aplicaciones de splines. Pero bueno, este ejemplo tiene que ver con datos experimentales reales que nos facilitaron alguna vez cuando estábamos colaborando en la elaboración de un modelo de descontaminación de agua a través de catalizadores de dióxido de titanio y radiación solar. Entonces, la investigadora que tenía el dispositivo medía concentración de un determinado contaminante a lo largo del tiempo, y a partir de esos datos, lo primero que hicimos a los fines de poder trabajar con un conjunto de datos continuo, ¿sí?, fue hacer una interpolación vía spline. Por supuesto que utilizamos spline cúbica, ¿sí?, pero les voy a mostrar en este caso cómo hubiese sido el conjunto de datos en el caso de usar splines lineales o splines de grado 5. ¿Sí? Fíjense, acá tienen los puntos, son los datos experimentales, ¿sí? La curva verde es la spline de grado 3, ¿sí?, y la curva roja es la spline de grado 5. Fíjense que acá, además de ver esto que ya les vengo repitiendo como loro, de cómo oscilan los polinomios de alto grado y cómo los de 3 se ajustan bastante bien a la tendencia general de los datos, hay una cuestión que tiene que ver con la calidad de la medición, y es que este segundo dato tiene una concentración menor que el tercer dato. Si uno va a proponer un modelo físico de degradación de un contaminante, es muy difícil que el modelo soporte esto. Entonces, cuando uno, como calculista, ¿sí?, como pata informática de un proyecto interdisciplinario, como lo fue este, lo que tiene que decir es, mirá, o este dato lo medimos de vuelta o lo descartamos, ¿sí? Porque la calidad del modelo, teniendo este dato que da una concentración menor, en un tiempo menor, de algo que se está degradando, ¿sí?, no tiene sentido físico. O bien, si tiene sentido físico, tenemos que hablar de un modelo de una complejidad extremadamente alta, ¿sí?, que uno lo dejaría para una segunda etapa. ¿Sí? Uno no puede en una primera aproximación empezar a lidiar con un modelo ultra complejo. Entonces, uno conversa con la gente que mide, conversa con la gente que está ahí arriba de los aparatos, y de alguna manera llega a un determinado tipo de acuerdo. En este caso hicimos el ejercicio de encontrar el modelo con o sin el punto, ¿sí? Y la verdad que sí, que el modelo teniendo en cuenta este punto era un fiasco de complejidad inabordable. A ver, tenía sentido matemático, pero no físico-químico, ¿sí? Entonces, directamente descartamos este punto y trabajamos con los otros, ¿sí? Pero de nuevo acá ven un lindo set experimental, ¿sí?, con no muchos puntos, ¿sí?, pero es una buena aplicación para empezar a lidiar no solamente con splines, sino con integradores temporales, que es el tema del final de este semestre. En fin,
Con eso más o menos cerramos nuestro capítulo de interpolación. ¿Sí? Hemos visto cómo tener expresiones analíticas a partir de tablas de datos, ¿sí? Llamémosla exactas. ¿Sí? Vimos primeramente el soporte global, es decir, a partir de la tabla completa encontrar un único polinomio del grado correspondiente que pase de manera exacta por todos esos puntos. ¿Sí? Y vimos que eso tenía la ventaja operativa de ser relativamente sencillo de calcular a través de los polinomios de Newton, pero que cuando uno empezaba a agrandar las tablas y en consecuencia agrandar el grado de los polinomios, las oscilaciones empezaban a jugar muy en contra de la confiabilidad que podíamos tener nosotros en esos polinomios. Después vimos un enfoque intermedio que le llamamos soporte no global, ¿sí? En donde a partir de una inspección visual que hacemos de la función, decidimos atacar con polinomios de orden variable diferentes porciones de la tabla. ¿Sí? Como les decía, eso es algo que van a hacer bastante con Luis en la práctica, así que lo van a ahondar mucho más ahí. Y por último, esto que discutimos hasta hace algunos segunditos, las splines, ¿sí? Splines fundamentalmente cúbicas o a veces lineales, ¿sí? Que permiten manejar de manera muy adecuada a un costo relativamente moderado, ¿sí? Grandes volúmenes de datos experimentales. ¿Sí? Así que bueno, vamos a continuar con el siguiente bloque, ¿sí? Que tenía que ver con el de aproximar funciones o encontrar una función que aproxime de manera óptima una determinada tabla de datos. ¿De dónde viene esto? Bueno, se relaciona un poco con este experimento que les mostraba recién de la degradación del contaminante. En ese caso particular, nosotros partimos de esos datos y resolvimos determinadas ecuaciones a los fines de encontrar un modelo. Pero muchas veces los modelos ya están discutidos, porque estamos hablando de un experimento que se da en un contexto físico, químico, informático, o lo que ustedes quieran para su contexto, en donde las condiciones ya se han reproducido, no necesariamente idénticas, ¿sí? Digamos, a ver, ustedes tienen la ley de Ohm. ¿Están familiarizados con la ley de Ohm? ¿Sí? Si uno aplica una diferencia de potencial a una resistencia, ¿sí? Lo que obtiene es una corriente que es proporcional a esa diferencia de potencial que aplica. ¿Sí? Un resorte. ¿Sí? Un resorte que es lineal, uno tiene que imprimirle al resorte una determinada fuerza para que el resorte se deforme a una determinada distancia. ¿Sí? Si le aplica el doble de fuerza, ¿sí? El resorte se achica a la mitad de la referencia. Entonces ya hay leyes, ¿sí? Ya hay leyes que describen posiblemente el experimento que nosotros estemos midiendo. En una de esas querramos calcular la constante elástica del resorte. Entonces, no conocemos cuánto vale la constante elástica del resorte, porque ese experimento no lo hizo nadie. Pero confiamos en que ese resorte, ¿sí? Está manejándose dentro del rango de validez del modelo lineal. Entonces, podemos aceptar que el modelo lineal aplica a ese resorte que nosotros estamos experimentando y queremos calcularle la constante. Entonces, vamos a tener una tabla de datos experimentales a partir de aplicarle fuerza y medir la deformación de ese resorte, ¿sí? Que ya sabemos que a priori responde a la ley elástica lineal. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una tabla de datos que son experimentales, que no necesariamente son exactos, porque al venir de un mundo experimental pueden tener determinado error, ¿sí? Ya sea
algún tipo de error aleatorio o sistemático, pero pueden tener algún tipo de error, que desconocemos. Lo que sí conocemos, y es lo que es la primera premisa en todo esto, es que ese resorte responde a un modelo lineal. Por lo tanto, esa tabla de datos, ¿sí?, debería poder ajustarse a una función lineal. ¿A cuál función lineal? Bueno, esa es la pregunta que hay que responder, ¿sí? ¿Cuál es la función lineal? Puedo encontrar a partir de 2 puntos una única función lineal, porque tengo 2 puntos. Pero si mi tabla, si la medición que yo hice del resorte tiene 20 puntos, ¿sí?, voy a encontrar combinatorio de 2 en 20 rectas. ¿Con cuál de todas esas rectas me quedo? Bueno, eso no se hace así. Tengo que usar toda la información para encontrar la recta que mejor ajuste a esa tabla de datos. ¿A qué me refiero con mejor ajuste? A que voy a tener que definir una forma de medir el error experimental que tienen esos datos como desviación del modelo y tratar de minimizar ese error. Es decir, que la distancia de cada punto a la recta sea la menor posible en alguna norma. Profe, Sí. ¿puede ser que eso lo hayamos hecho en análisis matemático? Ojalá que sí, me encantaría, pero no sé. Me suena, no sé por qué. Bueno. Sí. Cuando estábamos dando maximización y minimización de funciones, creo. Pero Ahí dice Federico puede en ser. álgebra. Puede ser eso. Estoy recordando Puede mal. ser. Ojalá que lo hayan hecho. Eso allanaría mucho el camino, ¿sí? Entonces, bueno, acá en resumen está todo lo que dije, ¿no? La expresión analítica, el modelo físico ya existe. Lo que tenemos que encontrar son los coeficientes de esa expresión analítica. Si es un modelo lineal, tenemos que encontrar 2 coeficientes. Si es un modelo de otro tipo, a lo mejor tenemos que encontrar otra determinada cantidad de coeficientes. Pero en un modelo lineal tengo que encontrar 2. Y bueno, y claramente de acuerdo al modelo físico vamos a tener diferentes cosas. Pero, acá hay que hacer una salvedad. Uno puede, si uno conoce el modelo físico, uno puede transformar los datos de su tabla. Después les voy a dar un ejemplo concreto de esto cuando lo veamos. Entonces, suponemos esta tabla de datos experimentales, ¿no? Una persona se puso a medir, midió n más 1 veces, ¿sí? Obtuvo n más 1 puntos. Desde x0 hasta xn son las referencias, ¿sí? Generalmente x0, x1, x2, xn son instantes de tiempo, ¿sí?, pero no necesariamente, ¿sí? Puede ser cualquier otro tipo de cosa. Hablábamos hoy de la ley de Ohm. Los x pueden ser los valores de tensión y los y van a ser los valores de corriente, ¿sí? En el caso del resorte, los x era la fuerza aplicada y los y era la deformación. Entonces, dice ahí, si se estima que responden a una ley de tipo lineal, podemos escribir eso. Leyes lineales hay un montón, pero no son todas lineales. Pero tenemos una ventaja de que si nosotros conocemos a la perfección cuál es la ley que vamos a aplicar, podemos aplicar esa transformación a la coordenada y de manera de tener una recta. Les doy un ejemplo de mi quehacer diario, ¿sí? Nosotros trabajamos mucho en microfluídica en papel, ¿sí? Es el uso del papel para realizar determinados procesos, generalmente de análisis químico de tipo ambiental o a veces bioquímico, ¿sí? El ejemplo más conocido de microfluídica en papel para análisis bioquímicos es el test de embarazo, ¿sí? Es una tira reactiva de papel que tiene anticuerpos marcados con nanopartículas de oro. Entonces, si esos anticuerpos detectan una concentración de determinada hormona compatible con niveles de embarazo, ¿sí?, revela una rayita de color, ¿sí?, que da positivo. Eso es el paradigma de microfluídica en papel. Esa tirita de embarazo, como cualquier otra tirita de papel, se llena de líquido
¿sí? Es decir, el frente de fluido, eso que a lo mejor ustedes lo pueden ver, quizá no en un test de embarazo, porque son extremadamente caros, ojalá no tengan que andar comprando muchos, pero se agarran una servilleta de papel, ¿sí? Y colocan una gota o accidentalmente la mojan, van a ver cómo la zona mojada, ¿sí? Se va ampliando, ¿sí? La velocidad a la que eso se amplía, ¿sí? Sigue una ley de la raíz cuadrada. ¿Sí? Cuando ustedes tienen la tirita lineal, como la raíz como el test de embarazo, ¿sí? El frente de mojado, el frente de flujo, sigue lo que se conoce como la ley de Lucas-Washburn, ¿sí? Y ese avance va con la raíz cuadrada del tiempo. ¿Sí? Es decir, si en el primer segundo avanza 2 centímetros, ¿sí? va a llegar a 4 centímetros recién a los 4 segundos, ¿sí? Porque es cuadrático. Entonces va a llegar al final, ¿sí? Porque la cuadrática es siempre creciente, no es asintótica, ¿sí? Pero va a demorar cada vez más para avanzar. ¿Por qué demora cada vez más? Porque el motor del avance es la presión capilar, ¿sí? Que generan las fibras de papel, ¿sí? Y a esa capilar se le contrarresta que tiene que haber una columna de agua cada vez más grande, ¿sí? Que es todo lo que ya se mojó. Entonces, ¿nosotros qué hacemos en la práctica? No ajustamos los datos que medimos a una función raíz cuadrada. Le sacamos la raíz cuadrada a todos los datos que medimos, ¿sí? Y ajustamos una curva lineal. Entonces, en lugar de tener x y y, ¿sí? Trabajamos con x y raíz de y. O en todo caso podemos hacer x cuadrado y y. ¿Sí? Pero entonces transformamos nuestros datos experimentales a partir de esa ley para poder trabajar con una función lineal. ¿Sí? Entonces, no todas las leyes son lineales, pero de todas las que no son lineales, hay muchísimas que son linealizables. Entonces, esos que vamos a ver de llevar esa tabla de datos a una función lineal tiene mucha más aplicabilidad de lo que uno a priori piensa, decir, bueno, esto me va a servir para un resorte con una resistencia y no mucho más. No, sirve para muchas cosas, pero uno tiene que hacer ese primer trabajito con los datos como para poder trabajar sobre una red. ¿Sí? Ese trabajito es mínimo, como el que les decía, de elevar los datos al cuadrado o de sacar una raíz cuadrada o un logaritmo o una potencia. Entonces, bien, si asumimos que tenemos una ley ya a nivel del álgebra de tipo lineal, ¿sí? Tenemos A por X más B igual a Y, una recta. Y esa recta idealmente debería cumplir que el A por XK más B sea igual al C sub K, para todos los puntos de la recta. Minga, si esos datos están medidos, eso no va a ser así, ¿sí? Porque nuestros datos van a tener error. en alguna escala, ¿sí? Van a poder tener más o menos calidad, pero error van a tener. Entonces, para cada punto podemos definir un residuo. Ese residuo justamente es lo que nos da 0 cuando uno hace A por X más B menos Y. Si el dato fuera exacto, el residuo es 0. Si el dato no es exacto, ese residuo es distinto de 0. ¿Sí? Y en este caso tiene un signo. Ese signo da problemas. Entonces, a los fines de medir la calidad de la aproximación de nuestra tabla a nuestra recta, para no tener que lidiar con ese signo, ¿sí? Porque justamente va a generar algún tipo de función discontinua, ¿sí? Vamos a trabajar con la norma P, en este caso con la norma 2 del residuo. ¿Sí? La norma 2 del residuo ya sabemos que es muy macanuda, tiene una representación muy tangible, como es la distancia euclidia en el espacio entre dos puntos. Entonces, la norma 2 es lo que nos vamos a servir en este caso para analizar la calidad del ajuste de nuestra recta respecto a nuestra tabla de datos. Eso también tiene un asterisco como más arriba. ¿Por qué tiene un asterisco? Porque hay aplicaciones en donde la norma 2 o incluso la norma P, ¿sí? Puede llegar a ser problemática o puede llegar a ser bastante a contrapelo de las necesidades de la aplicación. ¿Sí? Entonces, estén atentos también de que
la minimización del residuo no siempre responde a la norma P2. ¿Sí? Se pueden usar otras normas, se pueden usar otros órdenes. Generalmente, lo recomendable cuando uno no sabe qué es lo que está haciendo es tomar norma 2. ¿Sí? Si uno empieza a saber qué es lo que está haciendo o puede tener acceso a literatura donde digan que en esa aplicación la norma que mejor rinde es de otro tipo, ahí levantamos las orejas, prestamos atención, ¿sí? Y hacemos una formulación con algún tipo de norma alternativa. ¿Sí? Pero cuando uno no sabe lo que está haciendo, la norma 2 es lo más recomendable. Entonces, calculamos esa norma 2 para cada uno de los puntos, ¿sí? Y lo que vamos a obtener, una vez que definamos que queremos minimizar la norma 2 de ese residuo a nivel global, por supuesto, es un sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Una vez que resolvamos ese sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Que va a ser un sistema de 2 por 2, porque una recta tiene dos coeficientes, vamos a poder calcular la calidad de la aproximación. ¿En base a qué? Y bueno, en base a la distancia que haya de cada punto a la recta. ¿Sí? Entonces, si escribimos, ¿sí?, la norma 2 del residuo, vamos a tener, ¿sí?, la suma de k igual a 0 hasta m. ¿Sí? En este caso no sé por qué cambié el n por m. ¿Sí? M es la cantidad de puntos. ¿Sí? Entonces voy a tener a por xk más b menos y sub k al cuadrado, y una vez que haya sumado todo, calculo la raíz cuadrada. Resulta que tengo que encontrar el mínimo de este residuo. Pero tengo que encontrar el mínimo respecto de qué variables. Acá las variables son A y B. ¿Sí? X, K y Y sub K son datos de tabla, no puedo derivar respecto de X y de Y. Porque X y Y no son variables en mi recta. Son tablas, son datos de tabla, son puntos de prueba. Entonces la derivada la tengo que hacer respecto de A y respecto de B. Voy a hacer un poco de trampa, ¿sí? Y en lugar de usar la norma 2 del residuo, voy a usar la norma 2 del residuo al cuadrado. Es decir, me voy a sacar de encima esta raíz cuadrada. ¿Con qué argumento? Con el argumento de que yo lo que quiero encontrar es un mínimo. ¿Sí? Y tanto la norma 2 como la norma 2 al cuadrado son dos funciones monótonas. Es decir, donde esté el mínimo de la norma 2, va a estar también el mínimo de la norma 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, voy a hacer trampa, pero se justifica, ¿sí? O se demuestra que son equivalentes. ¿Sí? Entonces, voy a derivar esta expresión, ¿sí?, de la norma 2 del residuo respecto de A y respecto de B. Porque lo que yo quiero encontrar son los valores óptimos de A y de B que minimizan esa función R cuadrado. Entonces, ¿qué hago? La derivada de R cuadrado respecto de A, ¿sí?, derivo adentro de esta suma, como es un cuadrado, saco el 2 afuera, ¿sí? Después me queda la derivada de lo de adentro, y la derivada de lo de adentro es directamente xk, ¿sí? Porque el a lo único que modifica, lo único que tiene modificando es este xk multiplicado. Entonces, esta es la expresión para la derivada de r cuadrado respecto de a. Y hago lo mismo respecto de b, solo que cuando derive lo de adentro me va a dar 1. No me va a dar xk como en este caso, porque el término que tiene b, cuando lo derive respecto de b, me da 1. Entonces, esta es la derivada del r cuadrado respecto de b. Y entonces, después, ¿sí?, puedo operar metiendo la sumatoria esta acá adentro, ¿sí? Como tengo xk por esto, por esto, por esto, y la sumatoria de esto los puedo abrir. Entonces, ¿qué me va a quedar? A por xk cuadrado más b por xk igual, ¿sí?, a los y sub k por xk. El 2, como hay un 2 acá, un 0 acá, me lo puedo sacar encima sin ningún problema, ¿sí? O lo puedo dejar y tampoco joder. Y hago lo mismo para b, hago la distribución de las sumatorias y voy a tener a por la sumatoria de los xk más b por la sumatoria de unos, ¿sí?, igual a la sumatoria de los y sub k. Y fíjense que acá ya tengo el sistema. A y B son las incógnitas en mi primera ecuación, pero esto que está acá es un coeficiente, lo puedo calcular. Son todos los xk de la tabla al cuadrado sumados.
ocurre exactamente lo mismo con esto. Son todos los xk de la tabla sumados. Y estos son los xk multiplicados por los y sub k sumados. ¿Sí? Esto es un número, esto es un número, esto es un número. Número por A más número por B igual a otro número. Y acá lo mismo. Número por A más número por B. ¿Sí? Este es fácil. La suma de 0 a m de 1 es m más 1. ¿Sí? Más esta otra suma. ¿Sí? Número por A, número por B igual a un número. Listo. Tengo mi sistema, ¿sí? Donde, para resumirlo, ¿sí? Le llamé S, P, P y M más 1. ¿Sí? Donde P es la suma de los xk, la S es la suma de los xk cuadrados, y el término independiente tiene Q y R, donde Q es la suma de los y sub k, y los R es la suma de los y sub k por x sub k. Dejamos ahí, vamos a ver la clase que viene, vamos a retomar estas cuentitas y vamos a ver cómo se resuelve el sistema, por regla de Cramer, por supuesto. Y vamos a seguir hablando de este método que, como bien dice acá, recibe el nombre de mínimos cuadrados. ¿Hay alguna consulta?